Cristo viene ser recibido por muchos, ya. pero por otros sí, que muchos Luz en las creerían tinieblas, iluminen los demás. y había un destino final que alcanzar. Proclama su evangelio. Había un sueño final que Así como alcanzar. Juan. Es tan sencillo como sentarnos en nuestras habitaciones, en el culto familiar, poner las manos sobre este libro y decir: Señor, yo quiero que hables a mi vida. Hemos titulado el mensaje de hoy Familias Reforzadas. Así que yo en este momento le invito a, antes de abrir la palabra, poder orar juntos de una manera muy especial para que Dios nos dé su bendición a través del estudio de la palabra. Comparte este video, comparte con otros lo que estamos haciendo aquí para bendición de su vida. Busque su Biblia, siéntese con nosotros en este momento un tiempo en la quietud y en la calma, y dejemos que Dios refresque nuestro hogar. Oramos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, nos has dado una voz para llevar esperanza al mundo. Nos has dado una misión para llevar salvación al mundo. Permite que al abrir tu palabra en este momento lo podamos hacer de tal manera que sea de gran bendición para las familias de Puerto Rico, para las familias de nuestra iglesia, para las familias del mundo. Invitamos tu Espíritu Santo de manera muy especial y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familias reforzadas. Yo quiero que me acompañe a buscar junto conmigo en la Biblia el libro de Lucas, capítulo 12, versos 51 al 53. Y vamos, y yo le recomiendo que si usted ya está conectado con nosotros, no se desconecte hasta el final, porque se va a perder de un mensaje que va a ser tejido, hilado poco a poco hasta llegar a una poderosa esperanza y conclusión. Si usted se desconecta ahora, usted se va a quedar a mitad, no va a comprender el mensaje de esta mañana. Así que permanezca en este momento con cada uno de nosotros. Lucas capítulo 12, versos 51 al 53, leo de la pantalla aquí. Jesús dijo: ¿pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Interesante que Jesús comienza haciendo una pregunta. ¿Piensas que yo vine a esta tierra, a este mundo, para dar paz? Y la respuesta posiblemente de aquellos oyentes en su mente, en sus pensamientos era: claro que sí, porque necesitamos paz, queremos paz. El contexto cultural histórico de aquella época era una nación, la nación de Israel, la nación geopolítica judía, contextual, siendo oprimida por el Imperio Romano. Habían guerras, sediciones, habían situaciones imperiales en aquella época. Así que, ¿qué pregunta es esa? ¿Has pensado que he venido a dar paz? Y pienso yo que la gente en algún momento decía: ojalá y tu venida haya sido para traer paz. Y en cierto modo, adelantándome a lo que vamos a estudiar, claro, la intención de Jesús, la intención de Dios era traer paz a esta tierra. Porque conforme dice la profecía, la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 9, es que Él es el príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz, así que el príncipe de paz estaba en medio de la humanidad. A los suyos había acudido, como dice el libro de Juan capítulo 1, verso 1 al 10, Él había ido a los suyos con el propósito de traer el reino de los cielos a este mundo, un reino de paz. Pero Jesús mismo responde en este texto bíblico esa pregunta. No sé si usted en algún momento usted ha hecho una pregunta y usted mismo se la responde. Eso hizo Jesús allí. Jesús dice: os digo no, sino división. Y automáticamente esto lo puede alarmar a usted. ¿Cómo que Jesús dice: no, yo no vine a traer paz? En su primera venida, cuando Dios se hizo hombre y tomó forma de siervo, dice la Escritura que Él mismo dice que no vino a traer paz, sino vino a traer división. Eso lo dice la Escritura en Lucas capítulo 12,
verso 51. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús con eso? Es interesante ver que lo vamos a descubrir con la Biblia en este momento. El verso 52 en adelante sigue diciendo, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. Jesús establece y marca un tiempo. Jesús dice, número 1, de aquí en adelante. Y cabe mencionar que el de aquí en adelante hace referencia a un momento muy cercano al inicio del ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús se desarrolló en 3 formas, 3 plataformas básicas y esenciales: la enseñanza de la doctrina, la predicación del evangelio y la sanidad física, espiritual y emocional de las personas. Aunque cuando nosotros estudiamos los evangelios nos damos cuenta que muchas veces Jesús trabajaba la salud primero, la salud física, la dolencia, el dolor, la cojera, la ceguera, la sordera, para entonces abrir una puerta allí, la puerta del corazón, y entonces las personas lograran escuchar las palabras de Jesús. Pero interesante que desde ese momento en adelante Jesús marca un tiempo, y Él dice, de aquí en adelante una familia estará dividida. Estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3, debí decir. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Jesús está anticipando un conflicto intrafamiliar. Y la pregunta es que al parecer la causa de ese conflicto familiar sería Jesús. Y usted se pregunta, pastor, ¿cómo es eso? Bien leímos en el versículo 51, cuando Jesús se denomina la causa de la división, él mismo dice, yo vine a traer división. ¿En qué contexto Jesús iba a ser la causa para que una familia estuviera dividida? El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre. O sea, ¿cómo este conflicto se iba a desarrollar? Saben que el Evangelio según Mateo también, por inspiración de Dios, trabajó con estas palabras de Jesús en Mateo capítulo 10, verso 34 al 36, donde dice, no pienses que vine a traer paz a la tierra, en el contexto de su primera venida, sino que no vine a traer paz, sino espada. Ahora el Evangelio según San Mateo introduce un nuevo elemento figurativo. Ahora Lucas dice que traería división, pero ahora Mateo dice que traería una espada, y que esa espada, al entrar y penetrar en la sociedad, en el hogar y en la familia, separaría y dividiría a algunas familias. Interesante, porque dice el texto bíblico en Mateo capítulo 10, verso 35, porque yo he venido a poner en división al hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así que volvemos a ver que parece que hay un conflicto en el núcleo del hogar, en el seno del hogar, por causa de Jesús. Pero yo quiero sugerirle y recomendarle y anticiparme en este momento, en este estudio de la palabra, que realmente Jesús no es la causa de la división en el hogar, y lo vamos a ver pronto. Vamos a ver realmente qué era lo que causaba esa discordia en el hogar, esa prueba en la casa, esa situación tan difícil en la familia. No es fácil vivir en un hogar dividido. No es fácil vivir en una familia donde hay contiendas, señalamientos, disputas. Jesús quiere lo mejor para la familia de hoy. Por eso hoy hablamos de familias reforzadas. No es noticia nueva que el ambiente que se ha suscitado en nuestro alrededor está subiendo los niveles de ansiedad en la familia. Tenemos esposos ansiosos, tenemos esposas ansiosas, hay tensión en el hogar, hay tensión en el matrimonio. Pero sí,
le damos la bienvenida a Jesús a nuestra vida, lo buscamos con fervor, si lo buscamos con entereza, si lo buscamos con sumisión, nos aferramos a Él y lo abrazamos de manera que nada nos pueda soltar y desprender de Él, la dulce y augusta presencia de Jesús va a perfumar el hogar, va a perfumar mi atmósfera mental, mis pensamientos. Él va a trabajar con mi forma de sentirme, con mi forma de verme a mí mismo, de ver a mis hijos, de ver a mis padres, de ver a mi esposa. Las esposas verán una forma diferente de ver lo que está pasando en el mundo solo si ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Ahora, cuando Jesús introduce el elemento espada, yo vine a traer espada, y esa espada cuando entre a la sociedad, la familia, el hogar, va a causar tristemente, lamentablemente, división. Hay unos versículos que quiero compartir contigo que hablan sobre ese lenguaje figurativo de espada y nos dan una definición de a qué pudiera referirse Jesús cuando habló de espada. En Apocalipsis capítulo 19, verso 15 al 16, la revelación de Jesucristo, el libro escrito por el apóstol Juan, mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, se le revela esta porción de las Sagradas Escrituras en Apocalipsis capítulo 19, verso 15 al 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, y le da ira al Dios Todopoderoso. Eso dice Apocalipsis capítulo 19, haciendo alusión a que la figura de la espada en el contexto de Apocalipsis capítulo 19 representa un juicio de Dios, una represalia de Dios, como así allí lo dice, de su boca sale una espada aguda para herir. La palabra herir o el verbo herir en Apocalipsis representa un momento de juicio, penitencia, castigo por causa de la consumación de la paciencia de Dios ante la práctica del pecado continua de las naciones. Por eso Dios llama a las naciones a volver a Dios. Por eso predicamos del arrepentimiento, metanoia, cambio de la mente, cambio de los pensamientos, cambiar la dirección de la forma en cómo pensamos para regresar y volver a Dios. Hasta ahora, ¿no es maravilloso esto? Esto es maravilloso. Apocalipsis 2, versos 12 al 16, allí mismo se nos da otro texto bíblico que habla sobre esto. Apocalipsis capítulo 2, verso 12, cuando se le habla a la iglesia que estaba establecida en Pérgamo, en la iglesia estos escritos allá en la era apostólica que se le dan a Juan y que hablarían de la iglesia establecida en Pérgamo. El verso 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y eso es muy importante que lo subraye, porque cuando Jesús se presenta ante la iglesia en Pérgamo, se presenta como aquel que tiene una espada de 2 filos. Y así podríamos mirar en Apocalipsis capítulo 1, verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas, hablando de Jesús en la revelación, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía con fuerza. Entonces, hasta ahora me está mencionando que esa espada sale de la boca de Dios y que tiene 2 filos. Para entender entonces eso, tenemos que buscar el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Queremos que este mensaje continúe teniendo sabor a Biblia, y dice Hebreos capítulo 4, verso 12, dice: porque la palabra de Dios, yo le pregunto, ¿qué dice el texto? La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. O sea, y nos detenemos y abrimos el paréntesis. Cuando Jesús decía que Él iba a traer una espada, y esa espada cuando entrara al hogar y la familia iba a provocar división, estaba haciendo referencia, según los textos bíblicos, a sus enseñanzas, sus palabras, las palabras que Él mismo dijo:
yo por mi propia cuenta nada hablo y nada les enseño, sino lo que he oído de mi Padre. Lo que había oído de su Padre, Jesús en su humanidad, eran las palabras del reino de los cielos, que en algún momento Él las llamó también como las llaves del reino de los cielos. Esas llaves que abren puertas o cierran puertas. Esas mismas palabras, esas mismas doctrinas, esas mismas enseñanzas son las mismas palabras, es el mismo evangelio que puede unir la familia, pero la puede dividir o la puede separar también. Así que ¿de qué depende entonces el que mi familia hoy se mantenga unida o se divida? En que todos los miembros del hogar se comprometan con el evangelio, en que el esposo se comprometa personalmente con Jesús, tenga una vivencia íntima, individual con Jesús, en que la esposa individualmente también tenga una experiencia íntima y personal con Jesús. Individualmente entonces, entrando a la dulce y augusta presencia de Jesús, podrán unirse y podrán tener una atmósfera en su hogar como si fuera el mismo cielo. Los hijos podrán desarrollarse en esa gran bendición. Claro que no es fácil. Yo no estoy hablando de algo que fuera sumamente fácil, pero en el nombre de Jesús, claro que sí es posible, si lo buscamos y si insistimos y perseveramos en esta gran bendición. Así que en ocasiones la Biblia, la figura de espada es utilizada simbólicamente, figurativamente, valga la redundancia, para referirse en ocasiones a los juicios de Dios o a la palabra de Dios. Jesús declaró: no he venido para atraer paz sino espada. ¿Sabe por qué? Si usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús sabía y anticipaba que los hombres, los seres humanos, las familias de esa época, muchos no iban a recibir las palabras de vida de Jesús. Y Jesús estaba anticipándose al efecto que iba a causar en las familias y en los hogares que no iban a recibir la enseñanza de Jesús, que iban a rechazar a Jesús, que iban a rechazar su palabra, que iban a rechazar el mensaje. Y Jesús sabía que si las familias que hicieran esto, que rechazaran el mensaje de amor, el mensaje divino, el mensaje de libertad, restauración, salvación y vida eterna, Jesús sabía que iban a tener un grave problema, porque la humanidad está en un conflicto entre el bien y el mal, donde cada vida y cada persona tiene que tomar una decisión. Cada vida tiene que por lo menos tener la oportunidad de tener un encuentro maravilloso con Jesús. ¿Sabe lo que hacía el ser humano en aquella época? Y posiblemente hoy por hoy todavía lo sigue haciendo. El ser humano combatía contra el mensaje que le era enviado a través del Hijo de Dios. Combatía. Eso que Jesús dice no me gusta. Eso que Jesús dice no me agrada. Eso que Jesús está enseñando no fue lo que me dijeron mis padres. Eso que está enseñando Jesús no fue lo que me mostró la tradición religiosa desde niño. Y la humanidad combatía contra el camino, la verdad y la vida. La revelación de Dios estaba frente a la humanidad. Y vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Padre, porque habitó entre medio de nosotros, dice la Escritura en Juan capítulo 1, verso 10 en adelante. Pero el ser humano insiste en combatir contra la palabra de Dios. Una palabra que solo lo que quiere es traer gozo a tu vida. Una palabra que solo lo que quiere traer es esperanza a tu hogar y a tu familia. Una palabra que solo lo que quiere traer es vida. Porque el libro de Juan, capítulo 10, versos 9 y 10, dice que Satanás vino para matar, robar y destruir. Esas tres cosas quiere hacer Satanás. Lo quiere hacer en las iglesias, lo quiere hacer en el país, lo quiere hacer en las escuelas y lo quiere hacer en nuestros hogares. Satanás quiere entrar como ladrón a través de muchas formas y maneras para matar, robar y destruir. Mas, alabado sea el nombre de Dios, que el texto bíblico no termina allí. Dice: mas yo he venido para dar vida
y vida en abundancia. Por eso, si hay algo muerto hoy, Jesús es el que puede dar vida. Si tú tienes un hijo que está muerto en vida, perdido, desaparecido, Jesús es la solución. Una voz que clama hoy te dice que debes persistir en el ayuno, en la oración, porque esa persona que tú necesitas rescatar se puede escapar de tu predicación, se puede escapar de tus mensajes, de tus videos, pero no se puede escapar de tu oración intercesora. Nadie se puede escapar del momento en donde tú doblas rodillas y presentas tu hogar, tu familia, tu matrimonio, para que Dios pueda volver a la vida lo que está muerto. Y eso Él lo hará a través de las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero cuando no se recibe, cuando no se acepta, entonces lamentablemente hay un efecto adverso. Lo que era para vida, por haberlo rechazado, ahora es para muerte. Lo que era para salvación y bendición, por haberlo rechazado, por no vivirlo, por no aceptarlo, ahora es para condenación y perdición. Por eso la espada tiene dos filos. Por eso tiene dos filos. Uno corta de una forma y el otro corta de otra forma. Pero hoy tú tienes la oportunidad de reconciliarte con el cielo. Pero la palabra dice que si usted tiene algo contra su hermano, usted deje lo que usted quiere traer ante Dios en un lugar y usted vaya y se reconcilie con esa persona. Posiblemente hay un esposo que necesita reconciliarse con su esposa. Posiblemente hay una esposa que necesita reconciliarse con su esposo. Posiblemente hay un hijo que necesita entender que su padre le ama y que necesita sanar y restaurar esas relaciones. En los días de Jesús había división. Se nota en los días de Jesús esa división. Esa división se nota en los días de Jesús. Juan capítulo 7, verso 41 al 43. Juan capítulo 9, verso 16. Juan capítulo 10, verso 19 al 21 muestra cómo el pueblo estaba dividido por causa de lo que Jesús enseñaba. Uno decía, Él viene de Dios. Otros decían, por Belcebú hace los milagros. Unos decían, nadie puede hacer las cosas que Él hace si no viene de Dios. Otros decían que Él no venía de Dios. Unos decían que su doctrina y su enseñanza era de Dios. Otros decían que no. Se cumplía lo que Jesús estaba diciendo, estaba hablando, estaba anticipando. Ante el rechazo del Evangelio, ante el rechazo de Jesús, de sus palabras, esto iba a acarrear maldición. Qué triste es poder ver cuando el componente principal de la sociedad se deteriora. Cuando el elemento más precioso que tiene nuestra sociedad se deteriora, que es la familia. Una de las instituciones, una de las bendiciones que Dios trajo a la existencia en este mundo. En Génesis muestra el momento en que la familia humana se dividió por causa de no haber obedecido, aceptado y abrazado a Dios como su creador. En Génesis 4:8 se muestra el primer asesinato intrafamiliar, donde un hermano privó de la vida a su hermano. Qué triste cuando Caín le quita la vida a su propio hermano. Esto trajo una desgracia a la familia fue dividida y desde entonces esa familia nunca volvió a ser igual. Por Abel vino Sem, pero esa familia se separó en dos bandos, en dos grupos, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, y nunca volvió a estar unida esa familia. Desde entonces los hijos de los hijos de los hijos tenían que determinar
en qué camino iban a escoger. O voy a seguir arrastrando las cadenas de mis padres, de mis antepasados, o me determino a ponerle un fin al patrón conductual transmitido de los padres a los hijos y de los hijos a los hijos. Ese conflicto se ha desarrollado desde ese entonces. Y hay otros ejemplos en la Biblia. Cuando Jesús lo único que quería era amar la humanidad, vivir con nosotros, escogimos. Y por escoger mal, sufrimos. Más tarde en 2 de Samuel 3:27, Joab hace lo mismo, le quita la vida a su hermano Abner. Dice que asimismo lo hirió en su estómago con un efecto punzante. Y así sucesivamente vemos problemas de manejo de emociones, problemas de dificultad en manejar y procesar las emociones, los pensamientos que llevaban al ser humano y están llevando al ser humano a ser un ser humano violento, irritante, intemperante, que está llevando a que haya maltrato en las familias. Tiene que pasar algo en este tiempo. Dios tiene que tener un refrigerio preparado para la familia en este tiempo. ¿Será que la Biblia menciona algo así? ¿Será que Dios tiene una esperanza para las familias de hoy? ¿Será que es posible reforzar mi familia hoy en medio de la crisis, en medio del caos, en medio de una depresión económica? Claro que sí. El Elías. Malaquías 4, 5, 6 dice aquí que yo les enviaré el profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Él va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Allí hay un vocablo muy interesante. Jesús en su venida no quiere herir la tierra con maldición y anticipa una obra de restauración y conciliación para la familia. Pero Apocalipsis 19 dice que Él va a herir con la espada de su boca las naciones. ¿Cuáles naciones? Las que rechazaron a Jesús, los hijos que rechazaron el mensaje de reconciliación, los padres que rechazaron el mensaje de la reconciliación, los hogares que rechazaron la voz que clama por arrepentimiento y conversión genuina, que yo y todos nosotros necesitamos. Que necesitamos. Lucas 1, 16, 17 dice que Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Porque ciertamente si usted estudia su Biblia, Elías era un profeta en el Antiguo Testamento. El concepto de Elías hacía alusión a una persona y a una obra, a una misión, a una voz que se cumple posteriormente, confirmado por Jesús en Juan el Bautista, pero que posteriormente esa misma obra que hizo el Elías del Antiguo Testamento, Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, tiene una continuidad antes que Jesús venga en el nombre del Señor. Así que tiene que pasar lo mismo. La palabra de Dios tiene que ser predicada, porque lo que sana es la palabra de Dios que tiene vida. Lo que resucita es la palabra de Dios que tiene vida. Pero entonces las familias hoy tienen que sentarse y hablar esto. Hay que orar, hay que hacer de nuestros cuartos, nuestros aposentos, un lugar de encuentro con el cielo. Y yo quiero contarles un testimonio. Esto es un testimonio para terminar esta tarde. Y que oremos juntos por nuestras familias, por nuestros hermanos, sobrinos, por nuestros tíos, por nuestros hogares, nuestros matrimonios. Este testimonio, un día yo estaba en una estación de gasolina, yo estaba en un garaje de gasolina. Y yo llegué a lo que uno llega a un garaje de gasolina, a echar gasolina. Pero interesante que yo noto en una de las estaciones, en una de las bombas de gasolina, una persona adulta
y un joven. Y ellos en su mano, los dos, tenían una bebida alcohólica cada uno. Y yo noto, tuve que observar, me llamó la atención que ellos estaban contendiendo y discutiendo. Pero en eso, en el transcurrir de eso fue rápido, esto fue rápido. Yo noto que él le dice, papi, pero tú nunca. Y yo me doy cuenta que allí quien está es un padre y un hijo a plena luz del día discutiendo en un garaje de gasolina. Papi, pero tú nunca. Ese era el reclamo que yo escuchaba. Y entonces yo me acerco a la conversación. Yo no conocía a estas dos personas. El Señor me movió, yo sentía su presencia, me acerqué a ellos dos, me introduje y les pedí un permiso con todo respeto. Puse mi mano en el hombro de él, puse mi mano en el hombro de aquel padre y comencé a ministrarlos. A plena luz del día, la gente nos miraba, llegaba a echar gasolina a aquel garaje de gasolina y nos miraba, ¿qué le pasa a esos tres? A plena luz del día. Y yo tomando a aquellas dos personas comienzo a hablarle al hijo, comienzo a hablarle al padre y comienzo a ministrarlo a los dos. Y el Señor comienza, su palabra comienza a tocar a este joven, comienza a tocar a aquel padre y ellos comienzan a llorar a plena luz del día, la gente filtrándose en aquel garaje. Y el Señor continuaba usando mi voz para tocar aquellos corazones y hubiera reconciliación. La experiencia termina en que ellos sueltan su bebida alcohólica y llorando se abrazaron y empezaron a besarse y él le decía, hijo, perdóname. Y él le decía, papi, perdóname, yo he estado herido por dentro, pero no quiero seguir así. Y así sucesivamente se confundieron en un abrazo. Y en ese momento yo me retiré lentamente. Y mientras me iba, me quedé con esa hermosa fotografía en mi corazón. El día en que un padre y un hijo se abrazaron, se reconciliaron, y decidieron escribir juntos nuevamente una página en blanco. Dios quiere hacer una obra, pero yo quiero preguntarte qué vas a hacer hoy. Tienes que tomar una decisión sobre qué tú vas a edificar tu casa, tu relación con tus hijos, con tus padres. Tienes que reinventarte, no puedes seguir como estás. No puedes seguir pensando que está todo bien, que yo lo he hecho todo bien. Todos tenemos alta responsabilidad en las situaciones que pasan en nuestra familia. No podemos señalar culpables, es que tú no hiciste esto, no, es que yo no hice aquello. Eso empeora el proceso de sanar y restaurar el hogar. Es momento de soltar las armas de la batalla y la guerra, porque nuestra lucha no es entre nosotros mismos. Somos familia. Y Cristo vino para traer gozo, vida y esperanza. ¿Cuál va a ser tu decisión hoy? Yo no sé si tienes que llamar por teléfono a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, a tu hermano, a tu novia, a tu novio, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Yo no sé si vive a tu lado. Yo no sé si está a 5 minutos de ti la persona a la que hoy tú tienes que ir en el nombre de Jesucristo a abrazar y decirle, el Señor viene pronto y yo quiero verte en el reino de los cielos. Te perdono, perdóname, pero es momento que el poder del Espíritu Santo en el Elías se manifieste antes de que Cristo venga y podamos tener el deleite y el gozo de estar como una sola familia con Cristo para siempre. Josué 24:15 dice, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los cuales nuestros padres adoraron, o al Dios que vive y reina para siempre. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa decisión hoy tendremos que sustentarla y costará. Ser conscientes y consistentes de esa decisión costará, pero verás el fruto de
tus aflicciones, de tus angustias, de tus madrugadas de intercesión. Y cuando veas el fruto de todo eso, quedarás satisfecho, quedarás satisfecha. Vas a quedar satisfecho y satisfecha por los sacrificios que haces por tu niño, por tus hijos. Cuando lo veas con una corona de oro en su cabeza, puesta por nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Allí donde estás en este momento, yo quiero orar por ti. Quiero orar de manera muy especial por la iglesia de Añasco Central. Orar de manera muy especial por la iglesia del Maní Quinto Centenario. Orar por toda nuestra iglesia en el oeste de Puerto Rico. Orar por los pastores, por las familias, por nuestros matrimonios. Aquellos que hoy están en la escuela de la crianza de sus hijos, para que la sabiduría del cielo y su poderosa palabra les dé la victoria hoy. Victoria sobre la crisis, victoria sobre la ansiedad, victoria sobre la depresión, victoria sobre la duda, victoria sobre el pánico, victoria sobre todo aquello que quiere arrebatarte tu familia. Si la pones ante el altar de Cristo, permanecerás para siempre. Oramos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en tu nombre hoy hemos levantado un clamor, una voz que es nuestro deseo que haya sido de esperanza. Desde las 10:45 de la mañana, voces en este lugar se han levantado para glorificar tu nombre, para bendecir a la audiencia y para hacerle saber a todo aquel que nos escuche que en Cristo Jesús hay esperanza, que tú eres el Dios que provee salud para nuestra vida, que tú eres el Dios que nos llamas a una sola escritura, a una sola Biblia, a una sola fe, a un solo Señor, a un solo bautismo, a un solo Padre y Señor de todos nosotros. Y hay familias hoy haciéndose pedazos, deteriorándose, maltratándose, juzgándose, culpándose. Te pedimos, Señor, que tu palabra penetre a esos corazones y a esos hogares como una espada poderosa, pero que sea una espada que penetre con el filo de la vivificación, con el filo de la reconciliación, con el filo de la esperanza y el nuevo comienzo. Que tú bendigas, Señor, a algún joven que necesita tomar decisiones importantes, que su vida tiene que cambiar, que su vida tiene que ser transformada y no lo sabe o no lo reconoce. Sacude su vida. Haz que entienda que sin ti no es nada, pero que contigo lo es todo. Bendice los matrimonios, bendice nuestros corazones, bendice nuestras iglesias y llénanos del Espíritu Santo y permítenos caminar cada día bajo tu poderosa presencia. Transforma mi carácter, transforma nuestros caracteres y haz de nuestros hogares un pedazo de cielo, porque lo pedimos en el poderoso nombre y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.